ready and to indicate your point of departure and destination. Y justo aquí en esta estación comienza nuestra mini aventura. A ver el campo de nieve de los Narcisos. Desde aquí haremos una mini ruta de 8 minutos hasta llegar a nuestro punto de partida. Voy en camino al comienzo de la ruta. Google me dice que el tiempo de llegada hasta el restaurante son unos 8 minutos caminando. Y la verdad estoy disfrutando esto. Todo se ve tan bonito. Les voy a mostrar justo lo que estoy viendo ahora. Y una de las cosas que sí hay que tenerle mucho cuidado aquí en Suiza cuando sales de caminata, de picnic, son a las garrapatas. Les voy a estar dejando como toda la información tocante este tema. Nosotros, y cuando digo nosotros fue mi esposo y yo, cuando llegamos a Suiza, fueron una de las primeras cosas que hicimos fue vacunarnos contra estas garrapatas. Son 2 vacunas y la verdad sí se los aconsejo, es mejor prevenir que lamentar. Y como no estoy como muy empapada sobre este tema, prefiero dejarles como la información abajo o por aquí al ladito. A ese punto de la caminata puedo estar 100% segura que esta no iba a ser la caminata que tenía en mente. No me voy a quejar porque de verdad las vistas son de otro mundo y creo que de todo este mes, todo este año estoy diciendo vida, sorpréndeme, pues la vida me ha sorprendido y con una caminata maravillosa. Decidí tomar este trayecto a comparación del otro porque era como dentro de los árboles y el otro no, pero a decir verdad espero que esté tomando la ruta correcta porque pensé que iba a estar como mucho más especificado, pero no. En realidad el bosque no es que esté mal señalizado ni que las rutas estén en mal estado. De caso, no tengo los tenis para nada apropiados para este camino y aún así lo estoy haciendo perfecto. Simplemente que, como digo, pues es algo que se sale de mi zona de confort al 100, entonces pues no sé ni por dónde estoy, ni por dónde voy, ni qué ruta estoy haciendo a la final.
Así que es normal sentirme como me estoy sintiendo. Pero como les digo, estoy contenta de hacerlos y estoy contenta de habérmelos traído a esta aventura. Y me gusta que sea inesperado porque, o sea, estamos haciendo algo que ni ustedes ni yo nos estamos imaginando. Entonces estamos descubriendo todo eso nuevo. Acabo de salir nuevamente a la ruta de asfalto, entonces estamos bien. Encontré esta zona para hacer como picnic. Justo detrás mío tenemos como un asador. Hay una mesa, allá hay un banquito y eso de allá no sé qué es. Y voy a aprovechar para comer un poco porque la verdad no sé cuánto me falta de camino. Me voy a poner ahora en el teléfono a ver el camino y si lo estoy haciendo bien o si estoy perdida o desubicada. Todavía tenemos solecito, pero no quiero que se nos vaya el sol y después terminemos perdidos acá en el bosque. Porque aunque, como les digo, está bien señalizado y todo, uno nunca sabe. Yo nunca he hecho esto, así que tengo que revisar y no ir simplemente como que ir disfrutando de vistas y todo eso. Además no hay ni un alma, pues algo que la verdad disfruto, pero a la vez me da cosito porque pues si uno ve a alguien uno dice como que bueno, si algo le pregunto, pero aquí al único que le puedo preguntar son a los pajaritos que están sonando o a los árboles. Así que mejor voy a tomar energías, voy a comer alguito. Me estuve comprando un sanduchito y voy a tomar mi cafecito. Y seguimos esta ruta de la cual no tengo ni idea a dónde voy ni a dónde va a terminar. Voy a proceder a comer lo más rápido posible para seguir esta ruta, como ya dije. Decidí tomar una mejor decisión y devolverme y tomar la ruta donde está el pavimento, porque esta ruta me puse a verla en el mapa y la verdad no la entiendo muy bien. Y segundo, por donde me metí ya hay mucho barro, porque todos estos días ha estado lloviendo y no me quiero arriesgar, chicas, la verdad. No es que me sienta como que miedosa de seguir, pero a la vez no me quiero como que arriesgar. En este momento decido escuchar mi instinto y decir, ¿sabes qué, Laura? Hoy no vamos a ir de duendecito aventurero, aunque lo estamos haciendo, sino simplemente vamos a irnos por el lugar
donde se ve más seguro. Además, pues sí quiero lograr a ver dónde está el lugar de las flores, el campo de flores, que no sé, chicas, no sé cómo no lo puedo encontrar. O sea, yo vi videos y todo porque me gusta informarme antes de hacer como que este tipo de aventuras, y más si las voy a hacer sola. Pero simplemente como que no, como que pensé que iba a ser mucho más fácil llegar y no lo está haciendo. Estamos llegando al punto de partida y habían dos caminos. Este que tomé, que simplemente no era, o si este era mucho más largo, así que voy a estar tomando la segunda opción. Así que si todo sale bien, tú vas a saberlo primero que yo, y si no, pues vamos a dar otro paseíto por estos lares, porque, amiga, este era el plan de hoy y vamos a lograrlo. Este sí va a ser el camino 100% segura. De verdad, eso es muy normal mío, chicas. Si mis amigas van a estar viendo este video, mi familia, gente que me conoce, esto es una laurada. Y ustedes pues ya me van a conocer mucho más con este video, porque esto es típico mío. Esto es típico mío, como que perderme, irme por un lado y resulta que era el otro lado. Pues aquí estamos, chicas. Lo importante es que estoy cumpliendo la meta de este video, y es traerlas a ustedes a ver estos campos de nieve suizos con flores de narciso. Así que gracias por estar hasta aquí, por acompañarme, por toda esta aventura. Ahora sí, chicas, oficialmente vamos a comenzar esta ruta a ver las flores de narcisos. Estos campos de narcisos solamente están disponibles en la primavera, solamente en los meses de abril, mayo y a comienzos de junio. Yo les estoy grabando este video a finales de mayo. Hoy estamos, creo que a 25 de mayo, si no estoy mal. Se supone que es un sendero muy fácil, una ruta muy fácil, muy tranquila. Como pueden ver, hay diferentes rutas para hacer este camino y yo me iba desviando y iba tomando una de las rutas más difíciles. Hemos corregido y ya estamos en el camino correcto. Como pueden ver, ahí el clima está entre nubloso y soleado. Lo importante es que no está lloviendo. El clima, aparte de eso, está delicioso. Yo abajo tengo como otra camisita, pero está muy fresco, está muy rico. Chicas, vamos a comenzar a hacer esta ruta. Se supone que esta ruta es de 1 hora y 30. Yo supuse que iba a salir mucho más temprano, son las 2:55 de la tarde. Ya ustedes saben todo lo que ha acontecido, entonces voy a tratar de hacerla un poco más rápido porque no quiero llegar tan tarde a casa. Además, no he visto como los horarios del tren. Estoy muy contenta de finalmente haber encontrado esta ruta, así que no hablemos más y vamos a comenzar esta aventura, o más bien a seguir esta aventura. Por un momento me puse a pensar si simplemente cortaba este video y lo comenzaba desde ahora y no les mostraba toda esta choco aventura que estaba viviendo, pero he decidido dejarla. O sea, tal vez no es el video más estético de esta zona ni la más, no sé, más pro, pero es mi video, es mi historia
Es mi momento lunático de pérdida más boba del momento, pero ustedes la están viviendo conmigo, que es lo más importante. Chicas, hemos llegado a otra toma y acá dice que va hacia el camino donde yo estaba en el bosque y este es otro camino. Entonces puede ser que este que voy a tomar ahora sí sea el correcto y ese me lleve a el otro camino donde anteriormente estaba yo. De verdad que este video les va a ser de demasiada ayuda si quieren hacer este trayecto sola y son igual de, no quiero decir torpe porque yo no soy torpe, pero sí, chicas, si de pronto son un poquito cucú como yo, pues este va a ser el video perfecto para ti, para que no cometas los mismos errores que yo. Y justo así como si nada, finalmente hemos llegado al campo de nieve de Flores de Narciso. Chicas, qué hermoso está esto. No me imagino esto en un día un poco más soleado, aunque por ahí está saliendo un rayito de sol, pero de verdad estoy sin palabras y estoy súper contenta. Por un momento de verdad como que me estaba frustrando mucho porque no sabía si a la final si lo iba a lograr o no. Esta ruta sigue mucho más. Tristemente hoy no va a ser el día que la termine porque pues la verdad se me ha hecho bastante tarde seguir caminando y que por X o Y razón se me haga demasiado tarde y pierda como que la conexión de los trenes. Entonces si ustedes acaban de ver eso, acaban de sentir eso, no sé si es una avispa, una abeja, un cucarrón, es un bicho muy grande, así que tenemos que cambiar de spot muy rápidamente, chicas, antes de que entre en crisis, porque simplemente me quiere a mí. Ok, sigue detrás de mí. No sé si está oliendo la comida. Chica, se sigue detrás de mí. Yo creo que está oliendo algo de la comida y lo tiene atrás. Chicas, ¿qué es esto? Chicas. Chicas, que me suelte. El que me tiene agarrado, que me suelte. Porque me está persiguiendo. O sea, ¿qué es esto? No puedo. Ay, no puedo, de verdad. Bueno, estoy llegando a zona. O sea, yo lo siento que sigue atrás mío. Creo que la brisa lo está alejando. Déjenme y miro a ver si mi bolso está abierto. Y es algo que lo tengo. Puede ser algo como de la comida que tengo acá. No sé. Así, chicas, estoy acá. De verdad, siguiendo al tema de esto. O sea que. Qué bello es esto. Qué bello es esto, excepto esos bichos que yo sé que hacen parte de esta hermosura y gracias a ellos existe esa hermosura, pero déjenme vivir a mí también como yo los dejo vivir a ustedes.
Y ahora sí llegó el momento de comenzar nuestra ruta de regreso a casa. Ahora sí, ya que cumplimos nuestra meta del día de hoy, que fue ver los campos de nieve de Narcisos, les voy a dar mis consejos. Rectificar las rutas que van a tomar, no ser como yo e irse de aventureras pensando que lo conocen y que ya han averiguado toda la información posible, han visto todos los videos de YouTube posibles, como este de acá, que creo que va a ser el mejor, servirte de ejemplo de las cosas que no tienes que hacer, venirse con unos mejores zapatos. La ruta no es tan difícil de verdad, el problema del día de hoy es que todos estos días estuvo lloviendo, entonces había mucho barro y los tenis que traje más este pantalón blanco athletic no son la mejor combinación para este tipo de caminos lodosos, tierrosos y llenos de agua. Siento que si hubiera sido un día normal o esta semana hubiera estado haciendo sol, obviamente no hubiera tenido este tipo de problemas, pero pues hoy yo lo tuve. Es venirte con agua, comida y snacks. Sí, hay dos restaurantes, el primero que pudimos ver que es el punto de partida y justo más adelante en el camino también se encuentra otro restaurante, pero sabemos que los restaurantes suizos pues los precios suelen ser un poco más elevados y la comida siempre suele ser la misma, entonces pues si quieres hacerlo un poquito más económico, tráete tus propios snacks. En el primer restaurante de partida hay un baño público al que puedes usar gratuitamente, así que les aconsejo que antes de comenzar su ruta pues acudan al baño, pues ya que entre el camino digamos que por lo menos en unos 15-20 minutos no vas a encontrar otro, entonces sí les aconsejo eso. Traerse el teléfono o la cámara muy cargado porque de verdad los escenarios, las vistas van a estar espectaculares, así que te vas a gastar toda la batería del celular o de la cámara tomando videos y fotos, y es venirse temprano. Son las 4 de la tarde ya y como sabemos pues la primavera y el verano oscurece más tarde, pero creo que va a ser mucho más agradable y vas a tener mucho más tiempo como de hacer la caminata mucho más tranquila si te vienes temprano. Como ustedes ya saben toda mi historia del día de hoy, esto no era lo que planeaba, pero aún así resultó siendo un día maravilloso y aún así lo disfruté muchísimo. Y sí, creo que estos son mis consejos para esta ruta de Narcisos. Si tengo muchos más consejos se los estaré dando más adelante, y si tienen ustedes mucho más preguntas o consejos que quieran dar si ya han hecho estas caminatas, pues ustedes también son bienvenidos de dejarlo en la cajita de comentarios.